Hola chicos, hoy vamos a continuar nuestro contenido, entonces vamos a ver la definición de funciones abiertas y funciones cerradas, ¿sí? Entonces, pues nosotros ya vimos las funciones continuas. Si se acuerdan, hay varias caracterizaciones de la continuidad de una función y una de ellas, y tal vez la que se usa un poco más, es que las funciones continuas regresan abiertos en abiertos. Ujú. Entonces, bueno, ahora, ¿qué es una función abierta? Simplemente es una función que manda abiertos en abiertos. ¿Y qué es una función cerrada? Pues es una función que manda cerrados en cerrados. Ajá. Entonces, bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Este, tenemos la función constante, ¿sí? De R en R. Eh, puede ser cualquier constante. Entonces, si se acuerdan, pues como es nuestra gráfica, ¿no? Déjenme hacer rapidito el dibujo. Que bueno, aquí le falta lo de abajo, ¿no? Porque estamos hablando de R. A ver, déjenme. Así lo dejo. Ajá, estamos de R en R, entonces le falta el otro lado, a los ejes. Ujú. Y bueno, pues escogemos pues una C por aquí, C en R. Y bueno, entonces, ¿cómo se ve la gráfica de esta función? Pues es así, ¿verdad? Ujú. Si se acuerdan, nosotros ya vimos que todas las funciones continuas, perdón, que todas las funciones constantes son continuas. Ujú. Entonces, bueno, pregunta, ¿no? ¿Es abierta? Y la respuesta es que no, no es abierta. ¿Por qué no es abierta? Porque miren, si nosotros nos agarramos aquí un abiertito que no tenga AC, no, perdón, necesitamos el abiertito en el dominio, ¿verdad? Perdón. Entonces, nos vamos a agarrar el abiertito, pero en el dominio. Ajá. Entonces, si nosotros nos agarramos cualquier abiertito, su imagen va a ser el singular de C, y el singular de C no es abierto. Ajá. Entonces, esta función no manda abiertos en abiertos, porque a cualquier abierto, esta función lo manda al singular del C. Entonces, no es abierta. Ajá. Entonces, ahora pues nos preguntamos, ¿es cerrada? Y bueno, esta vez la respuesta es que sí, sí es cerrada, porque otra vez ahora a cualquier cerrado lo manda al singular del C, pero el singular del C sí es cerrado. Entonces vamos a ponerle sí, porque el singular de C es cerrado. Entonces pues va a mandar. Es que realmente como esta función manda a todos los puntos a la C, entonces manda a todos los conjuntos, los manda al singular de C. Entonces, bueno, como el singular de C sí es cerrado, pues la función sí va a ser cerrada. ¿Sale? Ok, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Ujú. Y bueno, esta es la función proyección. Esta es una de las funciones importantes y es bueno que la tengan en mente porque a veces esta función es útil para los contraejemplos. Ujú. A ver, entonces otra vez vamos a hacer nuestro dibujito. Ya sabemos que estamos dejando fuera la parte negativa de los ejes, no importa. Ajá. Entonces, a ver, ¿qué hace esta función? Esta es una función, aquí los puntitos no se ven bien. Esta función va de R2 en R. ¿Y qué es lo que hace? A cualquier punto que tú le des en R2, te devuelve solo la primera coordenada. Entonces, por ejemplo, si nos agarramos un puntito aquí, ujú, ¿cuál es su imagen bajo P1? P1, P es como de proyección y 1 es porque es la proyección como al primer eje. Ujú. Entonces, este punto pues va a ser de la forma XY. Ujú. Entonces, a este punto, ¿a quién le va a asignar la función?
pues entonces nos fijamos en la coordenada en X, y este es el valorcito que le va a dar la función. Ajá. Por ejemplo, ¿no? Si nos agarráramos una cosa como un poco más complicada, entonces, ¿cómo sabemos quién es P1 de este conjunto anaranjado que puse? Ujú. Pues bueno, en P1 de este conjunto van a estar todos los puntos de tal suerte que están para algún Y, están aquí acompañados del Y. Es decir, pues proyectamos, ¿no? Proyectamos aquí hacia abajo y entonces pues va a ser todo esto. Sí, les digo, estas funciones son de las importantes, de repente nos ayudan a dar contraejemplos de que algo no se cumple o así. Entonces es bueno tenerlas en mente. Ajá. Ok, entonces ya, ya entendimos un poquito más cómo funciona, entonces vamos a checar qué onda con esta función. Entonces, bueno, la primera pregunta que nos podríamos hacer es si esta función es abierta. No, bueno, sí, o sea, vamos a preguntarnos todo. Más bien quise decir que la primera pregunta que nos deberíamos hacer es si esta función es continua. Entonces preguntamos, ¿es P1 continua? Ujú. Y bueno, para entender si es continua o no, recuerden que la continuidad tiene que ver con preimágenes, entonces vamos a ver cómo son las preimágenes de un abierto, ¿sale? Entonces, a ver, otra vez dibujamos aquí nuestro eje coordenado. Ok, entonces, a ver, ¿qué pasa si nosotros en R nos agarramos un intervalo abierto? Ujú. Entonces, ¿cuál es la preimagen de este intervalo abierto? Es decir, ¿quiénes son todos los puntos de tal suerte que la proyección los va a mandar aquí? Bueno, pues todos los puntos de tal suerte que la proyección los manda en este intervalo va a ser todo lo que se encuentre en esta franja, ¿sí? O sea, todo, todo, todo. ¿Por qué? Porque todo lo que se encuentre en esta franja va a tener su primera coordenada adentro de este intervalo. Entonces se va a ver algo así. Déjenme poner la línea. Vamos a poner una línea punteada, porque pues obviamente no incluimos la orilla del intervalo. Queda un poquito chueca, pero no importa, ustedes me entienden. Ujú. Entonces algo así se va a ver, ¿verdad? Entonces, ay, déjenme quitarlo punteado. Pues va a ser todo, todo esto, todo esto. ¿Sale? Entonces, a ver, vamos a escribirlo bien. Entonces, ¿cómo es la preimagen? Vamos a escribirlo aquí. ¿Cómo es P1 inversa de un intervalo, pues no sé, de la forma x menos epsilon, coma x más epsilon, ¿no? O bueno, no, vamos a ponerle simplemente a, coma b. Este vamos a ponerle a, este vamos a ponerle b. Ujú. Entonces, ¿cómo es la preimagen de un intervalo a, b? Pues es toda la franja marcada, es decir, pues es el conjunto a, b cruz r, ¿sí? Y este, pues sí es abierto. Ujú. Entonces, acuérdense, para checar continuidad no es necesario checar que la preimagen de todos los abiertos es abierto. Acuérdense que basta revisarlo en una base o basta revisarlo en una subbase, ¿sí? En el caso de R, nosotros sabemos que los intervalos abiertos forman una base para R, por lo tanto, simplemente checando que esta función
la preimagen de básicos es abierta, ya verificamos continuidad. Es de las bondades que tienen las bases. Ajá. Entonces sí es continua. ¿Sale? Ok, ahora vamos a preguntarnos si es cerrada. Ujú. Nos preguntamos, ¿es P1 cerrada? Y bueno, aquí la respuesta va a ser no. Ujú. Entonces, podemos encontrar cerrados que no van a cerrados. Por ejemplo, a ver, tenemos este conjunto H, que es de la forma X, 1 entre X, tal que X es mayor que cero. Ajá. Entonces, a ver, primero vamos a hacer un dibujito de cómo es este conjunto para imaginárnoslo bien. Vamos a hacerla aquí. Vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5. Ajá. Entonces, a ver, para hacernos una idea cómo va a quedar, perdón, esta curva que bueno, todos ya sabemos cómo es, ¿no? Pues sabemos cómo es la gráfica de la función 1 entre x. Entonces, pues vamos a tener aquí al 1,1, al 2 pues va a estar con el 1 medio, el 3 con el 1 tercio y así. Entonces, esto es una curva más o menos así, ¿no? Que cuando nos acercamos a cero, pues si estamos dividiendo uno entre algo cada vez más chiquito, nos va a quedar algo más grande, o sea que hacia aquí se va infinito y cuando dividimos uno entre cosas muy, muy grandes, pues nos da algo muy, muy chiquito. Entonces va a ser algo más o menos así. Ujú. Entonces, bueno, obviamente este es un cerrado, ajá, pero entonces, ¿cómo va a ser la primera proyección de esto? Ujú. Entonces, pues P1 de H pues, solo tiene a los X, ¿no? Entonces, P1 de H, pues va a ser todos los X mayores que cero, ¿no? Porque pues es todas las primeras coordenadas de estos puntos. Entonces, P1 de H, o sea, la proyección 1, le voy a poner corchetes porque acuérdense que es diferente como ver a dónde, es diferente evaluar una función en un punto que fijarnos en un conjunto, o sea, en todas las imágenes de todos los puntos de ese conjunto. Por eso me gusta ponerlo con paréntesis para no confundir esa parte. Ajá. Ok, entonces este pues dijimos que es 0, infinito, ¿no? Que obviamente no es cerrado. Muy bien, entonces sí es continua, no es cerrada y pues queda la pregunta, ¿va a ser abierta? Déjenme volverlo a escribir. Entonces, ¿esa abierta? Sí, sí va a ser abierta. Ok, entonces a ver. Es P1 abierta. Ujú. Entonces acuérdense qué significa que una función sea abierta, pues que manda abiertos en abiertos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer otra vez nuestro dibujito. Vamos a hacerlo por aquí para que nos deje espacio para escribir. Ok. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que queremos demostrar? Que si nosotros nos agarramos un abierto, em, que si nosotros nos agarramos un abierto en R2, o sea, em,
pues sería una unión de bolas, ¿no? Acuérdense que las bolas abiertas son base para la topología de R2. Vamos a dibujarlo así, como que vamos a tener unas bolas abiertas, sin la orilla. ¿Mm? Entonces, la imagen tiene que ser abierto. Y justo lo que vamos a demostrar, pues es que cada bola va una bola, ¿no? De hecho, del mismo radio, si se dan cuenta. Aquí se ve, ¿no? O sea, por ejemplo, de esta última bola que pusimos, ¿cuál va a ser su proyección a R? Pues va a ser este intervalo. Ujú. ¿Y cuál es el radio de este intervalo? ¿Cuál es el radio? Pues es el radio de la circunferencia, perdón, de la bola. Ujú. Entonces, bueno, entonces, a ver, tomamos un A, déjenme cambiar el color, tomamos un subconjunto de R2 abierto, sabemos que se puede escribir como unión de bolas abiertas, entonces vamos a escribirlo aquí ya así directo para que nos quepa en esta página y no cambiar de página. Ajá, entonces pues sea A igual a una unión con, vamos a ponerle con X en A', porque no sabemos quiénes son los centros de estas bolas, de unas bolas con radio pues algún R, eh, donde R pues depende de cada X, ¿no? No es el mismo R para todas las X. Vamos a ponerle R sub X y centro en X. Ujú. Ok, entonces lo que visualizamos aquí, que bueno, también es muy fácil de mostrarlo, es que pues la proyección de A va a ser la unión de las proyecciones de las bolas. De las proyecciones de las bolas. Ujú. Entonces, híjole, aquí, a ver. Mm, Aquí, aquí era XY. Déjenme cambiarle rápido. Aquí aquí me brinqué la Y, ¿verdad? Ujú. Aquí es pues con XY en A'. Ujú. Y aquí es con centro en XY. Entonces aquí es otra vez con XY en A'. Y bueno, concentro en... Sí, aquí le voy a quitar la X de la R porque va a quedar muy largo poner los dos, ¿no? Pero ya sabemos que las R's van cambiando, no es la misma R. Solo quiero poner más limpia la anotación. Ok, y los centros están pues en estos XY. O sea, ¿quién es A'? A' pues son los centros de las bolas que aparecen en A. Son estos puntos. Ajá. Ok, entonces faltaría ver cómo es la proyección de estas bolas. Ajá. Y bueno, ya lo voy a escribir y ahorita vamos a hacer es una cuenta muy rápida. Pues esto va a ser justamente la unión de las bolas ahora en R con centro ahora solo en X, porque estos centros tienen dos coordenadas. Tienen la coordenada XY. Aquí el radio es le estamos poniendo R. Ajá. Entonces, ¿quién va a ser la proyección de esta bola? Pues va a ser el intervalo con centro, pues ahora solo en X y radio R, ¿no? Porque esta distancia es la misma de aquí arriba. Ujú. Entonces, esta va a ser la unión. Vamos a ponerle aquí sobre los X en R, tal que X, Y está en A' para algún Y. No voy a escribir todo porque va a quedar larguísimo. Pues de los intervalos X menos R, X más R. Ujú. Y obviamente esto es abierto, ¿verdad? Es una unión de intervalos. Ujú. Entonces nada más vamos a ver la cuentita de que sí pasa esto, de que la proyección de las bolas efectivamente es este intervalo. Ujú. Entonces, a ver, este, pues si nos tomamos
Voy a escribirlo un poquito rápido. Si tomamos un XY en una bola con radio R y centro X0, Y0, pues esto es sí, solo sí. X menos X0 al cuadrado más Y menos Y0 al cuadrado es menor que R cuadrada. Y desde luego, pues esto implica, o sea, si esta suma de dos cosas positivas es menor que R cuadrada, entonces una de esas cosas también lo va a hacer, ¿no? Entonces, pues X menos X0 al cuadrado es menor que R cuadrada, ¿sí? Y esto implica que la distancia de X a X0 es menor que R. Es decir, que la proyección del punto XY está en este intervalo, X0 menos R, X0 más R. Ok, entonces nos falta ver la otra dirección, ¿verdad? Déjenme bajarle aquí. Ay, sí tenía espacio. Yo pensé que ya estaba al final de la hoja. Bueno, está bien. Ujú. Entonces, nos falta ver la otra parte, ¿no? Entonces, ahora nos agarramos a alguien en este intervalo y vemos que, pues, tiene que ser la proyección de alguien de arriba, ¿va? Ok, entonces, a ver, pues nos agarramos. Vamos a escribirlo bien. Entonces, ahora, pues tomamos un X en esta bola. X0 menos R, X0 más R. A ver, aquí vamos a ponerlo. Entonces aquí lo que vimos, por lo tanto, la bola, más bien, Pi1 de la bola con centro en radio R y centro X0, Y0, ajá, está contenido en el intervalo X0 menos R, X0 más R. Eso fue lo que probamos aquí arriba. Ahora vamos a ver la otra contención, que este intervalo está contenido en la proyección. Es decir, que cualquier X que esté en el intervalo, eh, va a haber un Y tal que la pareja está en una de las bolas que conforman a A. Sí, porque acuérdense que este azul es A. Ujú. Ay, a ver, esperen. Ajá, entonces, a ver, para ver esta parte vamos a escribir aquí, ¿sale? Entonces, porque si se fijan aquí le puse XY, pero ahora al centro lo estamos llamando X0, Y0. Entonces, vean, este punto le vamos a llamar X0, Y0, ¿sale? Entonces, este radio es R, ¿sí? Y entonces estamos trabajando ya con la proyección. Entonces, pues aquí este intervalo va a tener centro X0, este es X0, y aquí está X0 menos R, y aquí está X0 más R. ¿Sale? Entonces, vean, nosotros agarramos un X aquí adentro, y nosotros queremos demostrar que este X es la proyección de un punto que está en esta bola. ¿Cuál va a ser ese punto? Va a ser, pues justo este X eh, acompañado del Y0, ¿sí? Entonces, a ver, el X0 está aquí, entonces el Y0 va a estar por aquí. O sea, esta es la recta Y0, ¿sí? Y lo que estamos diciendo es que si agarramos cualquier X en este intervalo de abajo, entonces ese X, Y0, que en este caso quedaría por acá, tiene que estar adentro de la bola así como se ve. Ajá. Entonces, a ver, déjenme ver cómo lo escribimos. Bueno, pues nos damos cuenta que justo el X, Y0, que es este punto, está en la bola con radio X0, Y0. Ujú.
Y obviamente la proyección del punto X, Y0, pues es X, ¿no? Por lo tanto, pues X va a estar en la proyección de la bola. Por lo tanto, pues este intervalo coincide con la proyección de la bola, que es lo que ya habíamos observado, ¿no? Pero pues siempre hay que hacer las cuentas porque a veces la intuición nos puede fallar. De hecho, como los espacios con los que trabajamos son mucho más generales que los RNs, o sea, sí tenemos a los RNs, pero también tenemos muchísimos espacios que sí son muy diferentes, ¿no? Como el espacio discreto, el espacio indiscreto. Entonces siempre hay que verificar todo, porque puede ser que la intuición que ya tenemos de los RNs no se cumpla aquí. Muy bien. Vamos a ver otra definición. Ujú. La definición de propiedad topológica. Una definición. Ujú. Y bueno, las propiedades topológicas van a ser las propiedades que em, como que solo dependen de la topología. Entonces, esas propiedades bueno, va a pasar que todos los espacios que son homeomorfos, todos ellos van a tener las mismas propiedades topológicas, porque los espacios homeomorfos son los que desde el punto de vista topológico parecen lo mismo. Entonces, si desde el punto de vista topológico parecen lo mismo, deben tener las mismas propiedades. Ujú. Entonces, a ver, una propiedad P es topológica sí, solo sí, cada vez que un espacio em, X, a ver, ajá, sí que un espacio X tiene la propiedad P, a ver, pero quedó aquí raro. Ajá, cada vez que un espacio tiene la propiedad, pues todos los espacios homeomorfos ahí la tienen. Ujú. Cada vez que un espacio X tiene la propiedad P, entonces para todo espacio Y, tal que Y es homomorfo a X, entonces Y tiene la propiedad P. Ujú. A lo mejor ahorita pueden decir, pero pues ¿cuáles propiedades, no? Porque hasta ahora no hemos visto muchas propiedades, pero vamos a ver bastantes. Ujú. Y cuando las vayamos revisando, pues vamos a ir decidiendo si son propiedades topológicas o no. Muy bien, entonces ahora vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Entonces, a ver, pues si tenemos una función continua, ujú, pues si tenemos una función que vaya de R a N a R continua, ujú, entonces, pues, ¿dónde vive su gráfica? Ujú. La gráfica de F, que va a tener, pues lo voy a escribir así, ¿no? Va a ser el vector X, o sea, este X vive en Rn, y además al final, pues le ponemos todavía la F de X, ¿no? Ajá. Entonces, si este vector ya vive en Rn, al agregarle una coordenada, ¿dónde vive? Pues en Rn más 1, ¿no?
tal que X está en Rn. Este está contenido en Rn más 1. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ir haciendo el dibujito solo para que se entienda lo que vamos diciendo. Entonces, pues si tenemos aquí R2, y si nosotros tenemos una función que es continua en R de Rn, ay, perdón, esto ya quedó raro. Entonces, si nosotros tenemos, pues, cualquier función continua, justo eso, ¿no? O sea, esta función va de R en R, sin embargo, su gráfica, que es la curva naranja que acabo de trazar aquí, esta es una curva que vive en R2. Entonces, simplemente estamos diciendo esto, pero para funciones que van de R en R. Ok, entonces nuestra afirmación aquí es que esta gráfica que vive en Rn más 1 es homeomorfa a Rn. O sea, en este caso lo que estaríamos diciendo es que esta curva naranja que vive en R2 es homeomorfa a R. Y sí, ¿no? O sea, luego se ve que esta, pues, eh, o sea, si esta curva fuera un estambre, un pedazo de estambre ahí pegado, pues lo podríamos levantar, lo estiramos y ya tenemos R. ¿Sí? Y justo este tipo de manipulaciones son las manipulaciones que dan homeomorfismos. O sea, si nosotros para transformar un espacio en otro tenemos que cortar y pegar, eso ya no es homeomorfo. O sea, lo que nos salga no podemos garantizar que va a ser homeomorfo a lo que teníamos. Sin embargo, si así como en la figura de las tazas que se van volviendo una dona, es la que tenemos en el Classroom, este, si nosotros o sea, esas manipulaciones son suaves y no involucran cortar y pegar, que es como si tuviéramos algo de plastilina y lo vamos apachurrando, tal vez alargando un poco o apretando un poco así y obtenemos otra cosa, eso sí va a ser homeomorfo. Ok, entonces, pues nada más voy a escribir así cuáles son las funciones pues cuál es el homeomorfismo, que bueno, también es el que ya se imaginan, ¿no? Entonces, H, que va de la gráfica de F en Rn, tal que, pues, H de X, F de X es igual a X. Este es el homeomorfismo. Aquí, ojo, porque cuando n sea 1, pues h es simplemente la proyección. Pero en principio estamos hablando que x está en Rn. Así que acuérdense, este es un vector. Entonces, si quieren le pongo así para que no vayan a pensar que es una x solita y digan, ¿qué onda, no? Bueno, entonces hay que ponerle la rayita a todo. Entonces, bueno, esta función, pues obviamente es continua, ¿no? Porque esta función simplemente eh, como que preserva la primera parte. O sea, es como si fuera la proyección, solo que no necesariamente solo a la primera coordenada, ¿no? Sino a la primera parte, pero bueno, se comporta exactamente igual como trabajamos la proyección. Entonces, esta es continua. Ok, bueno, esta también va a ser, pues obviamente es biyectiva, ¿no? Por cómo está definida. Desde luego que si cambiamos, bueno, y también porque es función, ajá. O sea, si tenemos aquí o sea, no podemos tener este punto y luego otro acá, ¿no? Sí, ¿no? O sea, para cada X, el f de X es único.
el f de x está determinado por x. O sea, no podemos tener también, en la gráfica de f no podemos tener x con otro k, donde k es diferente de f de x. Eso no se puede. Ujú. ¿Sí? Por eso la función es biyectiva, porque, o sea, aunque aquí estamos como que perdiendo como el último factor, realmente no importa porque el último factor está determinado por los anteriores. Ujú. Si fuera, si este último factor no fuera una función, entonces, pues sí tendremos que tener cuidado. Ok, ajá, y entonces, ¿quién es la inversa? Ujú. Entonces, a ver, H inversa, pues va a ir de Rn a la gráfica de f. Ujú. Y bueno, pues H inversa va a ser f, ¿no? Porque a cada x, ujú, a cada x, bueno, sí, no exactamente f, sino más bien, pues le va a dar x, f de x. ¿Sí? Y esto va a ser continuo porque, bueno, en las primeras coordenadas es como la identidad, fijas lo que ya tienes y solo le agregas al final una coordenada y esa coordenada es f, pero f es continua. Ajá. Entonces, pues tenemos que h es continua, em, es biyectiva, ujú, y además H1 es continua. Entonces así podemos ver que H es un homeomorfismo. Así que esto que pasa en R, o sea que pues todas las gráficas en R2, todas las gráficas de funciones continuas que van de R en R son homeomorfas a R, pues pasa en más dimensiones. Ujú.